Dicen que detrás de cada sonrisa hay una historia que nadie conoce. Y antes de que Edgar Vivar se convirtiera en el hombre que hizo reír a millones, hubo un joven lleno de dudas, silencios y sueños que parecían imposibles. Pocos saben que, antes de llegar a la televisión, Edgar vivía en un pequeño departamento en la Ciudad de México, donde el eco de sus pensamientos era su única compañía. En aquel entonces, no existían los aplausos, ni las cámaras, ni el personaje del señor Barriga. Solo un joven con una mirada profunda, que cada noche se preguntaba si su destino tenía un lugar reservado para él. ¿Alguna vez has sentido que tu propósito está escondido, esperando a que lo descubras? Edgar lo sentía cada mañana al despertar. Mientras la mayoría veía rutina, él veía señales. Había estudiado medicina, pero en su interior sabía que su alma no encontraba paz curando cuerpos, sino sanando corazones a través de la risa. En su habitación había una pequeña lámpara amarilla que nunca apagaba. Él decía que aquella luz representaba su esperanza. A veces cuando las cosas iban mal, observaba esa lámpara como si fuera un faro que lo guiaba hacia un futuro incierto. Hoy, muchos años después, confiesa que esa luz fue lo único que no lo abandonó cuando pensó que no lo lograría. Comenta en la caja si tú también has tenido una luz que te acompaña cuando todo parece oscuro. Hubo días en que Edgar caminaba por las calles del centro sin rumbo, observando los teatros cerrados, los carteles viejos con nombres de actores que él admiraba. Se quedaba en silencio frente a ellos, imaginando su nombre allí, impreso en letras grandes. Pero enseguida aparecía esa voz interna que le decía, no naciste para eso. Aún así, había otra voz, más sutil, que le susurraba, inténtalo una vez más. Esa dualidad lo acompañó durante años, entre la lógica del médico y la pasión del artista, entre el miedo y la fe. Y fue precisamente esa lucha interna la que empezó a transformarlo. Cada día, al salir del hospital, caminaba hasta un pequeño café en la colonia Roma. Allí un grupo de jóvenes soñadores se reunía para hablar de teatro, arte y poesía. Edgar se quedaba en silencio, escuchando. Pero un día, sin planearlo, tomó la palabra. Lo que dijo aquella tarde cambió su vida para siempre. Dijo, la risa es la medicina más poderosa que existe. Esa frase, nacida desde el alma, llamó la atención de un productor que casualmente estaba allí. Un hombre que sin saberlo sería la puerta de entrada al mundo que Edgar tanto había imaginado. ¿Te das cuenta cómo el destino a veces se disfraza de casualidad? Comenta si tú también crees que nada ocurre por accidente. Pero incluso después de ese encuentro, el camino no fue fácil. Pasaron meses sin respuesta. A veces el teléfono sonaba y él corría a contestar, solo para escuchar silencio del otro lado. Sin embargo, había aprendido algo esencial. El silencio también enseña. Fue en esos meses de espera que comenzó a escribir sus pensamientos en una libreta azul. En ella plasmaba frases que hoy, si las lees, parecen mensajes para su propio futuro. Una de ellas decía, el que aprende a esperar sin rendirse ya está más cerca de su sueño. Aquella libreta aún existe. La conserva como un tesoro, porque ahí comenzó su verdadera transformación espiritual. Si estás viendo este video, quiero invitarte a que comentes la fecha en que lo estás viendo. Ese día marcará el inicio de tus 21 días. 21 días para creer en ti, como Edgar lo hizo. Escríbelo abajo. Es el primer paso para anclar una nueva energía. Con el paso del tiempo, Edgar decidió renunciar a la seguridad de la medicina. No fue una decisión fácil. Muchos le dijeron que estaba loco, que estaba tirando su futuro. Pero él sabía que a veces la vida te empuja al vacío, solo para enseñarte que puedes volar. Y aunque todavía no lo sabía, aquel salto lo llevaría directo a un lugar donde millones aprenderían a reírse de la vida y de sí mismos. Una pequeña vecindad donde todo era posible. Pero antes de llegar allí, tuvo que enfrentar algo que casi lo hace desistir. Una prueba que lo cambiaría para siempre y que muy pocos conocen. ¿Quieres saber cuál fue? En el siguiente video te lo contaré.
Porque esa historia está conectada con un hombre que también vivió en esa vecindad y que cargaba con su propia lucha interna. Ese video se llama Don Ramón, el día que quiso desaparecer. Comenta si deseas que lo publique pronto. Las noches de aquel invierno fueron las más frías de su vida. Edgar dormía con un abrigo viejo que había pertenecido a su padre. Decía que al ponérselo, sentía que algo lo protegía, como si una fuerza invisible le recordara que no estaba solo. Pero había algo más profundo. Sentía que ese abrigo guardaba los sueños que su padre no pudo cumplir. Cada vez que lo usaba, juraba en silencio que no dejaría que sus propios sueños se apagaran. ¿Tú también tienes algo que te conecta con quien fuiste o con quien quieres ser? Escríbelo en los comentarios y prométete que no dejarás que esa parte de ti desaparezca. En aquel tiempo, la vida le mostraba pruebas constantes. No eran pruebas materiales, sino espirituales. El miedo, la incertidumbre y la soledad parecían ser únicos compañeros. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, algo en su interior empezaba a despertar. Cada vez que se sentía perdido, miraba al cielo y decía una frase que se convirtió en su mantra. Si es mi camino, que todo fluya, y si no lo es, que todo se detenga. Esa oración lo acompañó incluso el día en que pensó dejarlo todo. Fue un día gris, cuando salió del hospital y caminó bajo la lluvia sin rumbo. Llegó hasta un pequeño teatro abandonado. El portón estaba entreabierto, y sin pensarlo, entró. Dentro el silencio era tan denso que podía escuchar su respiración. El polvo caía como nieve sobre las butacas vacías. Edgar subió al escenario y miró hacia el público imaginario. En ese momento sintió algo inexplicable, una energía recorriendo su cuerpo, una certeza que no venía de la razón. Y entonces lo entendió. Ese lugar vacío representaba su vida en ese instante, sin espectadores, sin aplausos, pero con un escenario listo para ser llenado. Todo comienza en el silencio, se dijo. Fue en ese escenario, frente a nadie, donde pronunció por primera vez una frase improvisada que luego recordaría toda su vida. Reír es entender la vida sin dejar de sentirla. Años después, en entrevistas, confesó que aquel instante fue su renacimiento. ¿No te parece curioso cómo los momentos más solitarios pueden ser el inicio de todo? Escríbelo en los comentarios si tú también has sentido que el universo te habló cuando nadie más lo hizo. Pasaron semanas, y aquel teatro se convirtió en su refugio. No había función, pero él ensayaba frente al vacío, imaginando risas donde había silencio. A veces al terminar, se sentaba en la última fila y cerraba los ojos. Sentía como si una presencia lo acompañara, guiándolo sin palabras. Algunos podrían llamarlo intuición, otros destino. Él simplemente lo llamaba mi voz interna. Con el tiempo esa práctica empezó a cambiarlo. Su energía se volvía más ligera, su mente más clara. Era como si al ensayar su propósito, el universo ensayara con él. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Una noche soñó con un niño. El pequeño le entregaba una llave y le decía, ábrete al mundo porque el mundo te espera. Despertó con lágrimas en los ojos. No sabía qué significaba, pero al día siguiente recibió una llamada. Era una invitación para participar en un casting. Un productor lo había recordado desde aquel café en la Roma. El destino, una vez más, le mostraba su sincronicidad. Pero la vida siempre pone pruebas antes de entregar el milagro. Cuando llegó al casting, vio a decenas de personas riendo, practicando, gritando. Edgar se quedó en silencio, observando, y por un instante sintió que no pertenecía a ese lugar. La inseguridad lo abrazó como un fantasma. Sin embargo, recordó su promesa, recordó su lámpara amarilla, su libreta azul y su oración. Respiró profundo, cerró los ojos y cuando abrió la boca, no actuó. Habló desde el alma. Contó una anécdota de un paciente que, en medio del dolor, le había dicho, «Doctor, usted debería hacerme reír más seguido». Los jueces guardaron silencio, pero uno de ellos sonrió. Ese hombre era Roberto Gómez Bolaños.
Aquel día no hubo veredicto, solo un gesto, una sonrisa y una frase breve. Nos volveremos a ver. Y se vieron. Semanas después una llamada confirmó lo que él había soñado toda la vida. Formaría parte de un proyecto llamado El Chavo del Ocho. No sabía que ese instante marcaría el inicio de una nueva era, no solo para él, sino para todo un continente que aprendería a reírse con la inocencia de un niño y la nobleza de un corazón sincero. ¿Te imaginas lo que sintió al escuchar su nombre por primera vez en el set? Esa emoción que te hace temblar por dentro y que te recuerda que cada lucha, cada noche de silencio, ¿valió la pena? Pero incluso con su sueño cumplido, Edgar descubrió que la fama no es la meta, sino una nueva prueba. Porque cuando la luz llega, también despierta las sombras. En el siguiente bloque te contaré lo que vivió después de su llegada al programa, las emociones ocultas, los conflictos internos, y cómo aprendió que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la paz que uno logra con su pasado. Y recuerda, si ya escribiste tu fecha en los comentarios, no la borres. Ese día es tu inicio. Escucha este video durante 21 días seguidos y verás cómo tu energía comienza a transformarse. Y no olvides escribir si quieres que publiquemos pronto Don Ramón, el día en que quiso desaparecer. Porque lo que descubrirás en ese video cambiará la forma en que ves a todos los personajes de la vecindad. Cuando Edgar cruzó por primera vez las puertas del foro, algo dentro de él se estremeció. El olor a madera recién pintada, las risas de los técnicos, el murmullo de voces preparando el guión. Todo le pareció un sueño del que no quería despertar. Aquel lugar vibraba con una energía única, como si los muros guardaran los ecos de la esperanza. Edgar respiró hondo y sintió que estaba en el sitio correcto, en el momento exacto. Pero en su interior había una mezcla de emoción y miedo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si aquel sueño se desvanecía tan rápido como había llegado? Tal vez tú también has sentido ese vértigo antes de comenzar algo grande. Escríbelo en los comentarios, porque ese momento, aunque parezca pequeño, marca el inicio de tu transformación. Los primeros días fueron de observación. Roberto Gómez Bolañón era perfeccionista, meticuloso, pero también un visionario. Florinda Mesa, intensa y disciplinada. Ramón Valdés, espontáneo y sabio en su sencillez. Y Edgar simplemente escuchaba, aprendía, absorbía. No hablaba mucho, no quería destacar por hablar, sino por sentir. Y eso, sin que él lo notara, se convirtió en su mayor fortaleza. Un día, mientras ensayaban una escena, Roberto se detuvo y lo miró fijamente. Edgar, tu personaje no debe ser solo gracioso, debe ser humano. La gente se va a reír, sí, pero también debe entenderlo. Esas palabras quedaron grabadas en su alma. Esa tarde, al volver a casa, escribió en su libreta azul: el humor sin alma no trasciende. Quiero ser recordado por hacer sentir. Esa frase se convirtió en su brújula durante toda su carrera. Poco a poco, el personaje del señor Barriga comenzó a tomar forma. No era solo un hombre al que le debían la renta, era el reflejo de la paciencia, de la autoridad amable, de la ternura escondida detrás de la firmeza. Edgar le dio vida desde el corazón, inspirándose en las personas reales que había conocido, médicos, padres, vecinos, hasta en su propio padre. Y cada vez que el público reía, sentía que no era solo humor, era una forma de curar. La medicina que siempre había buscado, pero que no se encontraba en un hospital. Comenta si tú también crees que hay vocaciones que curan el alma, no el cuerpo. Con el tiempo, la fama llegó, las giras, las entrevistas, los aplausos, pero dentro de sí, Edgar sentía una nostalgia silenciosa. Esa parte de él que había conocido la soledad y la duda seguía viva. Había noches en que después de grabar se quedaba solo en el foro vacío. Miraba el set, ahora silencioso, y escuchaba su propia respiración. Decía en voz baja: «Gracias, pero no me dejes olvidar de dónde vengo». Fue en esos momentos cuando empezó a comprender algo esencial. El éxito
no es llegar a la cima, sino conservar la pureza con la que empezaste. Y no siempre era fácil. A veces las exigencias, el cansancio y las diferencias entre compañeros lo hacían dudar de su propósito. Hubo discusiones, malentendidos, momentos de distancia, pero aún en esos días, Edgar encontraba consuelo en una frase que su madre le había repetido de niño. Cuando los demás se olviden de ti, recuerda quién eres. Aquella frase lo sostenía. Por eso, aunque la fama brillaba, su alma seguía buscando equilibrio. Cada vez que alguien lo reconocía en la calle, él sonreía con humildad, pero dentro sabía que la verdadera victoria no era ser visto, sino mantenerse fiel a sí mismo. ¿Alguna vez te has sentido reconocido por todos, pero comprendido por pocos? Escríbelo. Esa sensación también enseña. Con el paso de los años, el éxito del programa creció hasta niveles que nadie imaginó. Los personajes se convirtieron en íconos y la vecindad en un hogar para millones de corazones. Pero detrás de las cámaras, Edgar seguía siendo aquel joven que hablaba con su lámpara amarilla, que anotaba pensamientos en su libreta y que todavía soñaba con hacer reír al alma. Un día, en una de las giras, mientras viajaba en autobús, observó el amanecer desde la ventana. Los primeros rayos del sol iluminaban las montañas y él pensó, esto es lo que buscaba. No la fama, sino el significado. Cerró los ojos y sintió gratitud. Comprendió que su camino había sido perfecto, incluso en sus tropiezos, porque todo lo que había vivido antes, los silencios, las noches de incertidumbre, las lágrimas escondidas, eran piezas de un rompecabezas que ahora encajaban. Y fue ahí cuando entendió que el humor, cuando nace del corazón, es un acto espiritual, un puente entre el dolor y la esperanza. Comenta si alguna vez una sonrisa te salvó en un mal día. A partir de entonces, cada escena que interpretaba era una oración disfrazada de comedia. Y aunque muchos no lo sabían, antes de cada grabación, cerraba los ojos unos segundos y pedía que su personaje dejara algo bueno en quien lo viera. Que quien me escuche sienta paz. Y quizá por eso, décadas después, cuando el tiempo pasó y las risas se convirtieron en recuerdos, millones de personas seguían sintiendo lo mismo al verlo. Paz, ternura, conexión. En el siguiente bloque te contaré cómo Edgar enfrentó los años posteriores al programa, el peso de la nostalgia y el desafío de reinventarse cuando el escenario se apaga, y cómo desde ese silencio renació una vez más, comprendiendo el verdadero propósito detrás de su historia. Si estás escuchando esto, no olvides comentar tu fecha y seguir los 21 días, porque así como Edgar descubrió su misión cuando más dudaba, tú también puedes encontrar la tuya. Y recuerda, no te vayas sin escribir si quieres que publiquemos pronto Don Ramón, el día en que quiso desaparecer. Una historia que revela lo que nadie se atrevió a contar sobre el alma más libre de la vecindad. Cuando las cámaras se apagaron, el silencio cayó con un peso que Edgar nunca había sentido. Durante años su vida había estado llena de risas, luces y guiones, pero ahora el eco del foro vacío era tan fuerte que parecía hablarle. ¿Y ahora quién eres sin el personaje?, murmuraba esa voz invisible. Esa pregunta lo acompañó mucho tiempo. A veces las luces del éxito pueden cegarte tanto que olvidas tu propia luz interior, y cuando se apagan, quedas frente a ti mismo, sin aplausos, sin papeles, sin disfraces. Edgar lo entendió de golpe. Y no fue fácil. Comenta si tú también has sentido que al perder algo importante, te encontraste contigo mismo. Durante meses evitó la televisión, no por rechazo, sino por nostalgia. Cada vez que escuchaba la melodía del programa, su corazón se encogía. Eran demasiados recuerdos juntos, los ensayos, las risas espontáneas, los consejos de Don Ramón, las bromas de Kiko, las miradas cómplices de Chespirito. Todo eso se había vuelto parte de su identidad y ahora debía aprender a vivir sin ello. Entonces decidió viajar. No para escapar, sino para reencontrarse. Viajó solo,
sin cámaras, sin agenda, sin rumbo fijo. En uno de esos viajes llegó a un pequeño pueblo junto al mar. Allí, entre el sonido de las olas y el viento, encontró lo que tanto necesitaba: silencio interior. Durante días caminó por la orilla, observando los amaneceres, y poco a poco comprendió que la vida, igual que el mar, tiene sus mareas. A veces todo está lleno de movimiento, de brillo, de ruido, y otras veces todo se aquieta para que aprendas a escuchar lo que realmente importa. Una mañana, al ver el reflejo del sol en el agua, recordó su lámpara amarilla, aquel pequeño objeto que lo había acompañado en sus años de incertidumbre, y comprendió que esa luz nunca lo había abandonado, solo había cambiado de forma. Esa revelación lo hizo llorar, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendió que la vida no le había quitado nada, solo lo estaba guiando hacia una versión más completa de sí mismo. Comenta si alguna vez algo que parecía una pérdida terminó siendo una bendición. Con el paso de los meses, Edgar comenzó a escribir nuevamente. Ya no eran guiones ni pensamientos fugaces, sino reflexiones profundas sobre la existencia, el amor, Empezó a la compartirlas en fe y la pequeñas risa. conferencias, en entrevistas, en charlas íntimas. Y lo que descubrió fue sorprendente. La gente no solo quería saber del señor Barriga, quería escuchar al ser humano detrás del personaje. Aquello lo hizo renacer. Volvió a sentir propósito. Volvió a entender que su voz tenía sentido más allá de la comedia. Y fue así como comenzó una nueva etapa, la del hombre que no buscaba fama, sino conexión. El artista que había aprendido que la risa y la espiritualidad podían coexistir, que se podía enseñar sin predicar y sanar sin medicinas. Pero aún quedaba algo más, una lección que la vida le tenía reservada, y como siempre, llegó disfrazada de silencio. Una tarde, Edgar fue invitado a dar una conferencia sobre el poder de la risa. Antes de comenzar, observó al público, en silencio. Había cientos de personas mirándolo, algunas con lágrimas, otras con sonrisas, y él entendió algo que nunca había dicho en voz alta. La risa nos conecta con lo divino. Porque cuando reímos de verdad, sin máscaras ni miedo, nos volvemos uno con la vida. Ese día, mientras el público lo aplaudía de pie, no sintió orgullo ni nostalgia. Sintió plenitud. Esa palabra que pocas veces se menciona, pero que resume todo. ¿Has sentido alguna vez esa paz profunda después de años de búsqueda? Escríbelo en los comentarios. Años más tarde, al mirar atrás, Edgar no se veía como una celebridad. Se veía como un aprendiz constante. Un alma que entendió que los escenarios cambian, pero el propósito permanece. A veces, mientras de entrevistas, vuelve a mencionar su lámpara amarilla, su libreta azul y aquella frase que lo salvó cuando nadie lo veía. El que aprende a esperar sin rendirse ya está más cerca de su sueño. Y sonríe porque sabe que su historia no es solo suya, es de todos los que alguna vez dudaron y siguieron. De todos los que incluso sin aplausos eligieron creer. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios «Creo en mi camino», porque esa frase será tu ancla durante los próximos 21 días. Repítela cada mañana y verás cómo tu energía comienza a cambiar. Y recuerda, esta historia continúa, porque detrás de cada alma que ríe hay otra que enseña. Y en el próximo video, descubrirás una parte del universo de la vecindad que muy pocos conocen. Don Ramón, el día en que quiso desaparecer. Una historia que no solo revelará el lado más humano del hombre detrás del bigote, sino también las señales espirituales que marcaron su destino. ¿Quieres que lo publiquemos pronto? Escríbelo abajo. Tu comentario será la llave que abrirá la siguiente historia. Con los años, Edgar aprendió que el tiempo no borra los recuerdos, solo los transforma. A veces, cuando el silencio de la noche cubre su casa, vuelve a escuchar esas risas lejanas, las voces de sus compañeros, los aplausos del público, el eco de la vecindad. Y no lo hace con tristeza, sino con una profunda gratitud, porque entiende que cada uno de esos momentos lo formó, lo preparó y lo sostuvo cuando la vida lo puso a prueba. En su estudio conserva 3 objetos: la lámpara amarilla, la libreta azul
y una pequeña figura del señor Barriga. Ninguno de ellos tiene un valor material, pero juntos guardan la historia de un alma que decidió creer, incluso cuando nadie lo hacía. Si tú también tienes algo que te recuerda tus inicios, colócalo cerca de ti. Será tu ancla cuando la duda aparezca. Comenta abajo qué objeto representa tu luz personal. Edgar dice que no hay nada más poderoso que mirar atrás y reconocer que cada paso, incluso los que parecían errores, te llevaron justo donde debías estar. Y tiene razón. A veces lo que creemos que nos detiene, en realidad nos enseña a pausar para mirar dentro. Durante una entrevista reciente le preguntaron, ¿qué consejo le darías al joven que fuiste? Sonrió, bajó la mirada y respondió con calma. Le diría que no tema el silencio. En él habita la voz del alma. Esa respuesta resume toda su evolución. Porque Edgar comprendió que la verdadera fama no se mide en aplausos, sino en la huella invisible que dejamos en los demás. Comenta si tú también sientes que el alma tiene su propio idioma. Hoy, cuando habla ante nuevos artistas, siempre repite una frase que se volvió casi un mantra. No busques ser recordado, busca ser sentido. Y eso es lo que logra cada vez que alguien ve un viejo capítulo del Chavo del Ocho y sonríe sin saber por qué. Esa sonrisa, esa emoción silenciosa, es su legado más grande. Edgar ya no actúa tanto como antes, pero su presencia sigue llenando los espacios donde se le menciona. Cuando comparte sus reflexiones en redes, miles de personas escriben que crecieron con él, que su personaje marcó su infancia, que su ternura dejó una huella. Y él responde con la misma humildad de siempre. Gracias por dejarme entrar en sus corazones. Porque lo entendió. No fue la televisión quien lo hizo eterno, fue la conexión. La energía invisible entre quien da y quien recibe. Eso que no se toca pero se siente. Tú también lo sientes. Escríbelo y no lo olvides. Esa sensación es una forma de energía. Guárdala, repítela, aliméntala durante 21 días. Y si en algún momento de tu vida crees que tu historia ha terminado, recuerda lo que siempre dice Edgar. Ninguna historia termina mientras haya alguien que la recuerde. Por eso este video no es solo sobre un actor, sino sobre todos los que alguna vez se atrevieron a seguir su llamado, aunque el camino fuera incierto. Los que rieron, los que cayeron, los que se levantaron, los que encontraron sentido en la risa incluso cuando la vida parecía no tenerlo. Ahora cierra los ojos un instante. Piensa en ese sueño que te acompaña desde hace años. Siente su energía, su presencia, su voz, y prométete que no lo abandonarás. Porque igual que Edgar, quizá tu historia también esté esperando el momento perfecto para florecer. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, mi historia continúa. Esa frase te conectará con la frecuencia de quienes siguen creyendo. Y prepárate porque el viaje no termina aquí. El universo de la vecindad aún guarda secretos. Historias que no fueron contadas en pantalla, pero que viven en la memoria espiritual de quienes las hicieron posible. En el próximo video, te contaré una historia que conmueve incluso a quienes conocieron a Don Ramón en persona. Un episodio de su vida que revela su humanidad más pura y la razón por la cual a veces los espíritus libres desaparecen, solo para renacer en otros corazones. Ese video se titula Don Ramón, el día en que quiso desaparecer. No lo verás como una simple historia. Lo sentirás como una conversación con el alma de un hombre que enseñó a generaciones a vivir con dignidad, humor y libertad. Comenta si deseas que lo publiquemos pronto. Tu mensaje será el primer paso para abrir esa puerta. Y antes de irte, escucha esto. Si sigues esta serie durante 21 días seguidos, verás cómo tu energía comienza a alinearse con la historia de aquellos que transformaron su vida desde la fe, la risa y el amor. Cada palabra tiene una vibración y cada día que vuelvas estarás creando una nueva frecuencia en ti. Porque como Edgar Vivar, tú también eres parte de algo más grande, un alma en camino, recordando que el humor es sagrado, que la gratitud es una oración y que el arte cuando nace del corazón nunca muere. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el silencio también habla.
Solo hay que